Cámaras, por favor. René Vallejos. Sí, en sala, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Santos. No está. Fabián Ontiveros. No está, ¿no? Ana Medina. Tampoco. Francisco Mancilla. Buenas noches, en sala. Ya. En sala, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches. Marcelino Mamani. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Erika Lima. No está. Delia Huanca. Tampoco. Gunnar Gutiérrez. No está. Pedro Gutiérrez. Alejandro Fuentes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Renzo Flores. No está. Jorge Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Elba Condori. No está. Demetrio Chila. Presente, doctor. José Luis Camacho. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Hernán Ascarruns. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Moisés Aparicio. Doctor, buenas noches. Buenas En noches. sala, Buenas noches. Néstor Alanoca. En sala, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Abastoflor. No está, ¿no? Ya. De todas maneras, los trabajos ya están en plataforma, con fechas, todo, pero si al final alcanza, vamos a poder entrar al sistema, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a continuar y en realidad acabar todo lo que es las normas de seguridad para el recurso humano en establecimientos de salud. Recordando que las normas de seguridad es reglas, normativa, que están destinadas a evitar los accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales, a reducir los riesgos de transmisión de microorganismos o de fuentes detectadas o por fuentes de no infección o potencialmente contaminantes. También están destinadas a proteger la salud y a brindar la seguridad del personal de salud. Busca proteger a pacientes de infecciones cruzadas. Que ya habíamos visto, vamos a incidir qué factores son los de riesgo biológico. Los más conocidos dentro de los factores de riesgo biológico son los fluidos orgánicos de los pacientes, que pueden ser saliva, esputo, sangre, heces fecales, ¿no? Y personal, si las medidas de protección, barreras, si la medida de protección física, guantes, tapaboca, batas, etcétera, en condiciones de trabajo no adecuadas, que no permitan el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia correctas. Entonces tenemos los fluidos, ahí tenemos las gotas de Fluger, que más que nunca ahora con el COVID-19 nos hemos cuidado con los barbijos,
con los gafas y demás, porque uno tosiendo bota gotitas que viajan por el aire o a través del aire. Y ahí están los contaminantes, ¿no? Y ahí estaba el SARS-CoV-2. También están los cultivos, que son cultivos bacterianos, y obviamente están las vacunas. Entonces el equipo de salud, y no solo el equipo de salud, sino todos la población, en esos 3 años ha estado usando los equipos de protección, como las batas, los barbijos, los gorros, las gafas, el control que se ha hecho en aeropuertos, en terminales, en casas, las muestras de antígeno nasal, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos, este ya no es una cirugía, nada, es un procedimiento odontológico, que es donde más tienen que cuidarse el personal, donde más odontólogos han muerto en esta pandemia de estos últimos 3 años, 2020, 21 y 22, ya estamos en el 4º año, 20, 21, 22, de pandemia, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los procedimientos de tipo odontológico. También tenemos la exposición a la sangre, ya sea para toma de muestras, ya sea colocar venoclisis, etcétera. La punción venosa, la extracción de la sangre con jeringuilla, la exposición a orina, la exposición a pipetas en laboratorio, una muestra de orina colectada, a fluidos por parto, este es el salida del líquido del tapón mucoso, ese es el saco amniótico que está entero, ese es el tapón mucoso al inicio del trabajo de parto, fluidos biológicos, como la placenta, el líquido amniótico, el meconio, que son las heces fecales del recién nacido, microorganismos como el parásito del Chagas, con la transmisión de las vinchucas, el virus del VIH-Sida, el virus de la hepatitis, la bacteria de la tuberculosis, fuera del mismo SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces está enfermedades contagiosas como la hepatitis A, la hepatitis B, la gripe o influenza, el sarampión. Acuérdense que hace poco estábamos con casos del monkeyvirus, poliomielitis, parotiditis, la rubiola, fiebre tivoidea, tuberculosis, las meningitis de origen bacteriano, la tosferina, el tétanos, el SARS-CoV-2. Y bueno, las medidas son básicas, ¿no? Limpieza, lavado de manos, protección contra el virus. Entonces está lavado de manos, utilizar el gel antibacterial, no escupir, usar pañuelos desechables, al toser o estornudar usar un pañuelo o el pliegue del codo, limpiar y desinfección de los ambientes, prevenir las enfermedades de tipo respiratorio, donde el lavado de manos con frecuencia, toser o estornudar al ángulo interno del brazo, abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura, no compartir alimentos o bebidas, seguir nomás con el gel antibacteriano, comer fruta y verduras para mejorar las defensas, ambientes ventilados que permiten entrada del sol y el flujo de aire, no salir si uno presenta algún tipo de infección respiratoria, y las vacunas, ¿no? Contra influenza, las vacunas contra el SARS-CoV-2, que ha hecho que estas últimas olas estén controladas, sobre todo esta última sexta, pero no descuidar las inmunizaciones. Entonces, dentro de los riesgos, evitar los riesgos biológicos que ya hemos hablado el anterior miércoles,
en ambiente de trabajo, en establecimientos de salud, emergencia, hospitalización. ¿Qué debería contar todas las salas? Un lavamanos en perfectas condiciones, un flujo continuo de agua limpia, jabón en dispensador estéril, toallas descartables, que ahora se ha hecho hasta en instituciones, no solo en establecimientos de salud. El lavado correcto de las manos, que es la principal práctica de asepsia y antisepsia, para disminuir la exposición a riesgos biológicos. Ahora estamos hablando de la forma de prevenirlos. Ya hemos hablado en la anterior clase cuáles son. Entonces, según la OPS, hay 5 momentos para la higiene del lavado de manos. Uno, que es antes de contacto directo con el paciente. El segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. El tercer momento, después de la exposición de fluidos biológicos corporales. El cuarto momento es después del contacto con el paciente. Y el quinto es después del contacto con el entorno del paciente. Esos son los 5 momentos del lavado de manos. Vamos a ver en este video el correcto lavado de manos. No hay sonido, así que no se preocupe. Entonces, dentro de los factores biológicos, Gestal en 1993 ya describe que la hepatitis B era una enfermedad infecciosa, es una enfermedad infecciosa profesional importante en el recurso humano de salud o personal sanitario. ¿Cuál es el riesgo de adquirir, siendo el riesgo de adquisición más elevado? Sobre todo los servicios de enfermería y laboratorio que están en contacto con la sangre. Tal vez ahora la importancia del contacto con la hepatitis B ha disminuido, se han mejorado las medidas de prevención, ahora se han mejorado las barreras físicas como el uso de guantes, agujas, jeringas descartables, desinfectantes químicos como el hipoclorito de sodio, el glucoraldehído, el amonio cuaternario, entre otros. Y la de tipo biológica, las vacunas. Entonces, dentro los factores de riesgo biológico están también la exposición al VIH-Sida, a enfermedades bacterianas de tipo ancestral, que siguen hasta ahora como la tuberculosis, por la transmisión del bacilo de Koch. Siempre la transmisión es por vía aérea. En nuestros establecimientos de salud hay medidas básicas de aislamiento de los pacientes, de protección del personal que atiende a estos pacientes. Deben usar guantes, tapabocas, batas descartables. Bueno, que en ese momento no se cumplían, pero ahora se tienen que cumplir por este periodo de pandemia que estábamos viviendo, ¿no? O sea, los servicios de auxiliares son estos, ya los equipos de protección que deben usarse. Por ejemplo, es un centro de tomografía. Aquí tenemos un centro de morgue y laboratorio de patología. También que se está usando las barreras físicas. Hemos hablado de los factores químicos, hemos hablado de los factores físicos, mecánicos y biológicos. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo sanitario. Y dentro de esto vamos a ver un video previo primero.
50% من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Entonces, dentro de los factores de riesgo sanitario para el recurso humano, que es el usuario interno y para el usuario externo, tanto en hospitales como centros de salud, o sea, en todos los establecimientos de salud, la higiene y el saneamiento ambiental tiene que ser óptimo. O sea, caso de pisos, paredes, techos, al igual que los sanitarios, tanto para pacientes como para el personal de salud, debe estar en condiciones óptimas. Equipos y procedimientos de recolección de desechos hospitalarios, lo que hablamos, la prevención y manejo de residuos sólidos, deben existir condiciones mínimas en todos los centros de salud. Tenemos entonces en el circuito de residuos de establecimientos sólidos, tenemos los tachos que están en lugares intermedios antes de llegar a un destino final. Recordemos que el negro es para residuos comunes, el rojo es para residuos infecciosos o biológicos, y el azul o el amarillo para residuos de tipo especial. Entonces tenemos que tener las medidas de bioseguridad. Esos medios de eliminación de material contaminado, como lo pueden ver acá, para las jeringas y los tachos con las diferentes coloraciones comunes, riesgo biológico, el azul especial, y bueno, el verde, que es el ordinario, comprende un conjunto de dispositivos, procedimientos adecuados, a través del cual el material que vamos a utilizar en la atención de los pacientes deben ser depositados y eliminados sin el mayor riesgo. Estos son los frascos que debemos usar, pero muchas veces esta es la realidad. Usamos las botellas de plástico, por ejemplo, de frascos, de gaseosas, y esta es la manera como estamos eliminando las agujas y las jeringas, y no era lo correcto. Nunca las jeringas tenemos que eliminar las agujas, y las agujas tienen que no encapucharse, pero bueno, no de esa manera, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de eliminación, tenemos riesgo patológico al individuo y también al medio ambiente. Entonces, podemos dividir en dos tipos los elementos para poder descartar. Los elementos para descartar con objetos cortopunzantes y con objetos no cortopunzantes. Dentro de los objetos de eliminación cortopunzante, en un medio hospitalario son eliminados en dispositivos rígidos que pueden ser reemplazados por botellas de plástico rígida con tapa debidamente rotulado como riesgo biológico. Obviamente esto es lo ideal. Muchos hospitales esto es lo real, los que son rígidos y con una tapa, ¿no? Y poner riesgo biológico, ¿ya? Lo que decimos, esto es lo ideal, esto es lo que se debe usar, porque tiene incluso para eliminar la aguja y demás. Esto es lo real, en botellones de plástico rígidos. ¿Qué se va a recomendar? Primero, no debemos reencapuchar las agujas. Segundo, no doblarlas, no romperlas. No debemos manipular la aguja para separarla de la jeringa. Debe ser posible usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. Son esos los elementos rígidos para objetos cortopunzantes. Ahora hablemos de los elementos de desecho para objetos no cortopunzantes. Entonces no nos olvidemos el negro, residuo común, el rojo, residuo biocontaminado o infeccioso, el amarillo a nivel internacional y el azul para nosotros, residuos especiales. Entonces, en cuanto a objetos no cortopunzantes, tenemos elementos que vamos a desechar en bolsas que debe decir riesgo biológico, rotuladas, son bolsas rojas. Los dispositivos rígidos, las bolsas luego deben ser utilizadas
que van a ser utilizadas reciben un tratamiento. Por lo general se van a quemar en hornos que van a alcanzar y asegurar la destrucción total de los microorganismos después del residuo final. Dentro de la eliminación de desechos tenemos en el riesgo biológico la bolsa roja, en el residuo común la bolsa negra, en el residuo especial la bolsa amarilla o la bolsa azul. Entonces, estos lugares intermedios dentro de la ruta de eliminación de residuos sólidos. Por ejemplo, en los pisos tenemos esos tachos negros o con banda negra que son residuos comunes. Ya en la zona de enfermería, en las emergencias y demás, tenemos el negro para residuos comunes, el azul para residuos especiales, también se pueden desechar los objetos punzocortantes, y el rojo que es para residuo biológico o residuo infeccioso. Igual acá tenemos en diferentes establecimientos de salud, igual negro residuos comunes, rojo residuos biocontaminados y azul residuos especiales. Y ahí podemos ver en diferentes lugares. También ahí tenemos un desecho rojo que es para jeringas. Aquí tenemos para jeringas, para ampollas y para agujas, cumpliendo la normativa. Incluso en la cocina tenemos el área de desecho común, que está con bolsas negras. Tenemos un depósito final. Esta es una cocina de un hospital de algún lugar del país, ¿no? Pero esas son las condiciones. Hay hospitales que directamente contratan el servicio de catering, ¿no? Bueno, seguimos en el riesgo sanitario. El saneamiento básico es fundamental para minimizar y controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a los servicios de salud. En nuestros establecimientos de salud, esto no formaba parte de la dinámica diaria. Ahora tendría que sí. Por ejemplo, pisos y paredes no tendrían que estar sucios, los techos no tienen que haber filtraciones, ¿no? Y sanitarios en pésimas condiciones. Hay quirófanos que llueve más adentro que afuera. ¿Ya? Entonces, evitar la contaminación intrahospitalaria. No nos olvidemos que en el caso del hipoclorito de sodio, la lavandina, en pocas palabras, una medida del hipoclorito al 6% más 11 medidas de agua va a dar un hipoclorito al 6% con una dilución de 0.5. Entonces, el cloro comercial contiene entre 5 y 6%, que para desinfectar las superficies debe ser diluido del 1 al 10. Entonces, un hipoclorito al 6% más 11 frascos de agua nos va a dar el hipoclorito con una dilución de 0.5%, que es el ideal para hacer la desinfección en superficies a nivel de establecimientos de salud. Perdón, regresando acá, este hipoclorito tiene que ser usado, si puede ser en la mañana o en la tarde, porque no sirve para más allá de 24 horas. También tenemos medidas preventivas de contagio en lugares concurridos o áreas de trabajo. Entonces, aquí tenemos que hacer desinfección de superficies y lugares concurridos permanentemente. Entonces, tenemos que tener lugares ventilados, evitar concentraciones masivas de gente. Empresas en sus áreas de trabajo deben incluir procesos de desinfección de superficies y de contacto, o sea, barandas, paramanos, perillas y otros. Ahora, para la prevención de factores de riesgo químico, por ejemplo, tenemos numerosas sustancias que vamos a utilizar en los hospitales y en
puede causar o causa efectos nocivos para el personal de salud que son conocidos. Caso glicoles, caso benzol, silol, tolueno, el glucaraldehído, el formol, el óxido de etileno van a ser utilizados para procesos de infección y esterilización. Los citotásticos y los gases anestésicos también. Dentro de los factores de riesgo químico está que establecimientos de salud que utilizan grandes cantidades de sustancias químicas ocupen conscientemente y muchas otras sin tener un conocimiento de su manipulación, puede ser un buen número de ellas, puede asociar a irritaciones, procesos de sensibilización, malformaciones congénitas, mutaciones, e inclusive, por ejemplo, aquí tenemos un eczema alérgico, ¿no? Este eczema alérgico es una patología de tipo profesional, que es uno de los problemas más frecuentes en el personal de salud, sobre todo en enfermeras o enfermeros ayudantes de la cirugía, el personal de laboratorio y otros. ¿Debido a qué? A que el contacto repetido por productos químicos, médicos o anestésicos o antisépticos, así como las prácticas frecuentes de lavado y cepillado de las manos o de los antebrazos. Ahora, con respecto a los citotásticos o drogas antineoplásicas, lo importante es conocer lo que el personal de salud prepara y aplica en estas drogas, principalmente a nivel hospitalario. Esta exposición básica que se da a través de la inhalación de las drogas en forma de gases o aerosoles. Entonces ahí puede tener contacto con la piel y mucosas, ¿no? Dentro de estos factores de riesgo químico, la OSHA, que es el organismo de medicina ocupacional y de salud, recomienda que primero deben realizar ambientes restringidos, se debe evitar ambientes restringidos, sin adecuada ventilación. Los equipos de seguridad, por la OSHA, se recomienda, por ejemplo, que haya la existencia en lugares de preparación o aplicación de las drogas de campana y de las drogas de campana de extracción de gases y vapores de flujo laminar vertical. También debe haber el uso de guantes de látex, tapaboca, lentes protectores y las batas. Y dentro de la prevención de los factores de riesgo físico-mecánico, aquí entran lo que habíamos visto, ¿no? El ruido, la exposición a radiaciones ionizantes, no ionizantes, condiciones de iluminación, ventilación de los hospitales, la limpieza, el orden, el confort de los ambientes de trabajo. Tienen que tener condiciones básicas para el buen desempeño laboral. Dentro de los factores de riesgo mecánico, pueden ser las herramientas, los equipos, las maquinarias que puedan ocasionar caídas, pueden causar atrapamientos, traumatismos o golpes, ¿no? Heridas de tipo punzocortante, etc. De estos riesgos mecánicos son las principales causas de incidentes a nivel hospitalario. El más evidente es la manipulación de objetos punzantes, por ejemplo, y cortantes, como agujas y hojillas de bisturí, responsable a pinchazos y a cortaduras. Del personal de enfermería y de limpieza que manipulan estos desechos.
También están dentro de los factores de riesgo mecánico, los riesgos de incendios, de explosivos, debido a la intervención humana, ¿no? Por ejemplo, los cigarrillos que pueden causar incendios, el mal uso de los gases anestésicos, oxígeno, líquidos inflamables, falta de mantenimiento y señalización de las instalaciones eléctricas, por ejemplo. De otros riesgos de tipo mecánico pueden ser los directos, que son las reacciones por electrocución, fulguración por electrocución, quemaduras, embolias, debido al paso de la corriente eléctrica o a través del cuerpo. Indirectos, como las quemaduras y las asfixias, por los incendios y explosiones de origen eléctrico, los traumatismos por caídas consecutivas a una electrocución. También dentro de los factores de riesgo mecánico a nivel hospitalario está el área del personal de enfermería, el resto del equipo de salud y los factores de riesgo traumáticos y caídas. Muchos están asociados a la característica arquitectónica del hospital. Ya. Hacinamientos de equipos, personajes, etc. ¿Ya? Entonces, dentro de las precauciones universales más comunes, tenemos las técnicas de barrera, tenemos la descontaminación, desinfección y esterilización, tenemos el tratamiento del material cortopulsante y tenemos el tratamiento de los desechos. Ya, entonces, es un tipo de tratamiento. Ahora, vamos ya a hablar de las medidas preventivas de bioseguridad en los equipos de salud. Bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental, que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1. Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2. Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3. Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores, ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4. Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria. Mediante la inhalación de aerosoles, aspiración de secreciones, toser, estornudar. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva. Al comer, beber o fumar, en el lugar de trabajo, puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u orogástricas. Vía sanguínea. Pinchazos, mordeduras,
cortes, erosiones, salpicaduras, contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente, en vez de poner la aguja en el guardián, decidí ponerle el capuchón. Me pinché. A raíz de eso, a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente no fue así. A raíz de esto, les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja, sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento. Realizar prácticas seguras. Cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica. Algunas restricciones. Abstenerse de comer, beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores, donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados. Prohibido pipetear con la boca. Evitar volver a tapar o doblar agujas. Nunca abrir, vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes. Conocer y seguir las medidas de control. Control de ingeniería. Remoción de materiales peligrosos. Aislamientos. Equipos seguros. Agujas autorrevestidas. O sistemas seguros de administración de medicamentos. Equipos de disposición. Guardianes. Etiquetado. Señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico. E instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos. Procedimientos seguros para el manejo de elementos cortopunzantes, limpieza y descontaminación de equipos y superficies, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos, manejo de ropa sucia, mojada o contaminada. Protección personal. Algunos de los elementos incluyen uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. Protección ocular. Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. Uso de batas y delantales impermeables, cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados. Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde, una buena salud es un deber para usted mismo, para sus contemporáneos, para sus herederos y para el progreso del mundo. Moisés Aparicio, ¿tiene las medidas de bioseguridad hasta ahora? ¿No está? Doctor, ¿me escucha? Ahora, hay alguien que está con el micrófono desde hace rato, está escuchando hablar, por favor, silencio. Ahora sí. Bueno, las medidas de bioseguridad, ¿no? Comenzando desde el protegernos de las bacterias que tenemos en el entorno del lugar donde podamos estar ejerciendo algún tipo de trabajo, que son las químicas, las biológicas, las mecánicas, fluidos que hemos dicho también, ¿no? Etcétera, doctor. Ya. ¿Usted es personal de salud? No. No, doctor. Ya. Pero donde trabaja se utiliza equipo de bioseguridad.
Sí, siempre estamos con barbijo, siempre estamos con algunos lentes, ¿no? Cuando ingresamos a algún lugar, hacer una inspección, algo así. Perfecto. Alejandro Fuentes. ¿No está? Respondió presente, pero pues que... Sí, estoy, doctor, perdón. Ya. ¿Qué opina del video? Sí, interesante, doctor, estaba viendo. Precisamente son las prácticas que tenemos, ¿no?, en el hospital. ¿Usted es personal de salud? Sí, soy médico. Ya. Perfecto. Y ahora se ha vuelto ya la regla desde el 2020, ¿no? Es que había la pandemia. Tal vez antes no era tanto que nos exigían. Ya. Estoy tratando de localizar quién es la que está con el micrófono abierto. No sé, por favor, silencio. O el del ESAM que me está ayudando, por favor. Hay una persona con micrófono abierto. Muy bien, entonces la práctica de lavado de manos es vital. Parece básico y sencillo, pero es vital. No solo en el personal de salud. Se ha vuelto en todas las instituciones, pero sobre todo los que somos personal de salud. Es la medida más importante que debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del contacto entre los pacientes, antes y después de hacer cualquier procedimiento, y antes y después de retirarse los guantes. Bueno, son 10 u 11 pasos de lavado correcto de manos, ¿no? Primero tenemos que humedecer las manos, aplicar el jabón líquido, frotar palma con la palma, frotar de adelante y hacia atrás con la yema de los dedos, derecha y izquierda y viceversa, colocar la mano derecha por encima del dorso de la izquierda y viceversa, apretar y girar al pulgar derecho y después pulgar izquierdo, enjuagarse las manos desde la muñeca, secar las manos con toalla desechable. La toalla nos sirve para poder cerrar el grifo y tenemos las manos limpias, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer... Hola a todos, mi nombre es Gisela Lucero, soy enfermera en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. En este video haremos la demostración de la técnica de lavado de manos. Es importante destacar, ¿sí?, que las manos deben estar libres de anillos, pulseras, relojes, además de mantener las uñas cortas. La OMS recomienda que el lavado de manos con un solo jabón debe durar entre 40 y 60 segundos el procedimiento. Son importantes respetar, ¿sí?, los 11 pasos para que nuestras manos queden limpias. Lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y regular el agua. En el paso 0 vamos a humedecer nuestras manos. El paso número 1, aplicar el jabón suficiente en las superficies de la mano como para producir espuma. En el paso número 2, frotamos las palmas de las manos entre sí, cubrimos en su totalidad. En el paso número 3, frotamos la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En el paso número 4 vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. En el paso número 5, frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos. En el paso número 6, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar con movimiento de rotación y viceversa, de manera de cubrir en su totalidad el dedo. En el paso número 7, ¿sí?, vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación.
Hacemos lo mismo con la otra mano. En el paso número 8 vamos a enjuagar. Es importante aquí remarcar que no debemos sacudir nuestras manos, ¿sí? En el paso número 9 vamos a tomar una toalla descartable, ¿sí? Vamos a secar con pequeñas palmaditas, no realizamos fricción. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Antes de descartar, lo que hacemos en el paso número 10 es utilizar la misma toalla para poder cerrar el grifo. Y en el paso número 11 podemos decir que nuestras manos están seguras. Este video sí refleja los 11 pasos que están dentro de la normativa. Hay normas que lo ponen en 6 pasos: por humedecer las manos, frotar la palma y el dorso, enjuagar el dedo pulgar, bueno, las uñas, las muñecas, enjuagar y secar, que en realidad estos son 6 momentos, 6 pasos que resumen los 11 pasos que está de acuerdo a la normativa. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de 2 maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. O sea, ya con eso quedó claro lo del lavado de manos. Entonces, lo que habíamos dicho en materiales cortopunzantes. Repetimos, no reencapuchar agujas, no doblarlas ni romperlas, no manipular agujas para separar de la jeringa, de ser posible usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes que, como están en la foto, descartadores, deben ser lo más próximo posible al área de trabajo. Esta es la correcta utilización de un guardián de seguridad en el manejo de objetos cortopunzantes. Pero en muchos hospitales utilizamos las botellas rígidas desechables, ¿no? Entonces, dentro de la prevención de las infecciones, con frecuencia podemos usar la colocación de barreras, o sea, el huésped y los microorganismos. Los huéspedes son nosotros, el personal que está expuesto, tanto el paciente como el personal de salud. El propósito fundamental de las medidas de prevención es minimizar las infecciones, prevenir la transmisión de enfermedades graves que van a amenazar la vida de
la población y también el recurso humano en salud. Entonces, dentro de las estrategias, de las medidas de prevención, está el uso de buenas prácticas, que es precauciones universales. Después están las barreras naturales, piel, mucosas, lavado de manos. Están las barreras químicas, como el hipoclorito, el glucaraldehído, amonio cuaternario. El uso de barreras físicas como los guantes, las mascarillas, las gafas, las batas. Barreras biológicas como las vacunas, las inmunoglobulinas. Y seguro que este video les va a dar recuerdos, sobre todo en las primeras olas. Llego a mi casa, me quedo acá, en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Entonces, las cosas que traía de la calle, la lonchera, la maleta, deben ir acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1%, debe estar en la entrada de la casa, o pueden tener alcohol industrial solito para limpiar las cosas. Entonces todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante muy bien por todos lados. Pasa lo mismo con la lonchera. Todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos por debajo. Pasa lo mismo con las paticas de los perros. Cuando entren también hay que hacer exactamente lo mismo. A ustedes mismos. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso, con agua y jabón. ¿Listo? Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha, nos bañamos todo muy bien, las manos, la cara, todo, y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en contacto con alguien que esté dentro de la casa. Háganlo. Bueno, eso les debe recordar a las primeras 2 o 3 olas, las 2 primeras donde ha habido mayor pérdida de vidas humanas con el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, dentro de las barreras de protección hay 2 elementos importantes, ¿no? Son 2 grandes grupos. Tenemos la inmunización activa, que son las vacunas, y también tenemos el uso de barreras físicas. Es importante, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar, el activo, primero hacíamos en el específico en el caso de SARS-CoV-2, acuérdense, el PCR, ahora el antígeno nasal, que a muchos les ha debido tomar las muestras y obviamente no es muy grato. Entonces, son este tipo de pruebas. Y tenemos la inmunización activa, ¿no? En el caso de las diferentes vacunas del SARS-CoV-2, ya tiene una primera dosis, ¿no? Una segunda. Y bueno, todos con el uso del carnet, ¿no? Dentro de las barreras de protección, que tenemos la utilización de las barreras físicas, mecánicas o químicas, vamos a hablar de las barreras físicas. Están los guantes, está la mascarilla, está la bata mandil, está el gorro, están los lentes, las gafas, o por ejemplo, ahí no tenemos entonces las gafas de seguridad. Se ha ido a usar todo tipo de mascarillas. Incluso yo usaba las que cubrían toda la cara en los primeros, en los 2020. Están los guantes de látex, los guantes de nitrilo. Está el mono de trabajo o el enterizo.
las calzas y calzados de laboratorio, etc. Lo primero que vamos a hablar son los guantes, que es el primer mecanismo de barrera de proteger riesgos biológicos al trabajador de salud que tiene exposición directa con fluidos biológicos, ¿no? Sangre, orina, esas fecales, bueno, todo lo que hemos visto ya. Y obviamente también va a utilizar objetos cortopunzantes. Entonces, los guantes sirven de protección para las manos. Hay una indicación de uso en un proceso referido a manipulación en contacto con fluidos biológicos. El modo de uso de los guantes deben ser de látex, de goma o de material impermeable. Se debe tener en cuenta que la víctima no debe ser alérgica al material elegido o el personal no debe ser alérgico al material elegido. Debe lavarse las manos antes y después de ponerse los guantes. Si el personal sabe que tiene una lesión en su mano, debe realizar la curación plana antes de colocarse el guante. ¿Qué tipos de guantes hay? Hay los guantes de polietileno o los de polímero etileno, que son desechables. Tenemos los guantes de vinilo, que es de PVC sintético. Tenemos los guantes de látex, caucho natural. Tenemos los guantes de nitrilo, que es acrilonitrilo, butadieno y ácido carboxílico, ¿no? Entonces, para el examen clínico, o sea, ¿cuáles son los guantes de examen clínico? O sea, para revisar al paciente. Son de vinilo, son ambidiestros, tienen puño corto, se usan limpios, no necesariamente estériles, están destinados a procedimientos semicríticos, deben ser desechados, ni bien terminen su uso. Tenemos los guantes quirúrgicos, que son de látex, vienen en sobres dobles, son estériles, vienen en varias tallas, se usan para procedimientos invasivos, deben ser desechados ni bien ser usados. Estos guantes no son de puño corto, son de puño largo. Tenemos los guantes de GB, son gruesos, resistentes, no son estériles, se usan para la limpieza y descontaminación, son lavados y reusados. Son los guantes que utilizamos en limpieza incluso en la casa, ¿no es cierto? Esos son los tipos de guantes. Tenemos las mascarillas, los cubrebocas, los cubrenariz, cubrebarbilla, pero se debe usar correctamente, no está por tapapada, ¿no es cierto? Entonces, las mascarillas o los barbijos es un mecanismo de barrera que nos protege o que previene el riesgo biológico, que minimiza la contaminación causada por microorganismos que son exhalados, que tienen una exposición potencial al trabajador en contacto con fluidos biológicos, sobre todo con el contacto de las gotas de Fluger. Tenemos también las mascarillas y los respiradores, los que estamos hablando en realidad, ayudan a evitar la diseminación de las gotas respiratorias, de las gotas de Fluger, por parte de las personas que lo utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Estas mascarillas se deben usar una vez y luego desechar a la basura, arrancando los laterales porque ven en su momento que los han reutilizado y los han vendido. Entonces, dentro de las mascarillas, por ejemplo, estas de tela no sirven. Estas con filtro no sirven, ¿no? Sobre todo, bueno, el ideal es el N95 o el KN95 o los quirúrgicos. ¿Ya? Se usa de todo tipo. ¿Ya? Tenemos también las batas o mandilones que llaman en otro lugar. Se usan en todo procedimiento que implique exposición del trabajador en salud a material biocontaminado, o sea, a fluidos biológicos. Se utiliza en todas las áreas críticas
y de hospitalización. Las batas deben ser impermeables al agua. Por ejemplo, las batas o mandiles, se utilizan batas, es una exigencia multifactorial, o sea, depende del uso en la atención de los pacientes por parte del equipo de salud. Deben ser impermeables, deben ser largas, por lo menos hasta 1/3 medio de la pierna, debe abarcar el cuello, sin olvidar algunos puntos importantes, como lavarse las manos antes y después de colocarse las batas. Hay las batas o mandiles y tenemos las batas para usar procedimientos, ¿no? Eso es el uso de bata, incluso puede ser un premandil de goma, una especie impermeable, sobre todo en patología, en las morgues y demás. Entonces, son estos tipos de batas. El primero, por ejemplo, es una bata sin bolsillos, hasta el 1/3 medio de la pierna, como está acá. Es la bata de laboratorio. Este es el overall. Este es el overall elástico y plástico, y este es el overall de alta calidad, ¿no? Y estas son las batas de protección. Entonces, uso para el personal de salud. Incluso los colegas arquitectos, ingenieros tienen que saber esto, porque incluso al verlos van a distinguir al personal de salud, prever vestidores y demás, ¿no? Tenemos las gafas que protegen de salpicaduras, de sangre, de secreciones, de contacto con fluidos biológicos, evitan la infección de la conjuntiva ocular, se usan después de ponerse la mascarilla y el gorro, por si acaso. Nos hemos puesto la mascarilla con tapaboca, el gorro, y recién podemos ponernos las gafas. Entonces están las gafas, anteojos, antiparras, que también se llaman. Tienen el objeto de protección, es la mucosa del ojo. La indicación del uso es en todo proceso referido a manipulación y contacto de fluidos corporales. El modo de uso: los anteojos pueden ser de cualquier tipo y material. Los lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no deben manipularse durante la atención. Entonces, por ejemplo, tenemos las gafas con cubierta de esponja, con aberturas inclinadas, con abertura de tipo botón, etc. Otro tipo biológico son los gorros, que deben contener un reborde elástico, debe cubrir suficientemente todo el cabello, incluyendo pabellones auriculares. Se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla. O sea, primero es el primero es el gorro, el barbijo, ya después son los guantes y ponerse la mascarilla. O sea, antes de los guantes y antes de la mascarilla debemos usar el gorro. Después tenemos las botas, que se utilizan para evitar la contaminación del área de donde se va a realizar los procedimientos. Se colocan antes que la gorra, antes que la mascarilla y los guantes. Y son de uso obligatorio en áreas de riesgo, en áreas rígidas, en áreas quirófano, terapia intensiva, de esterilización, etc. De limpieza, ¿no? El personal de limpieza tiene que usar. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante
y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada. Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95 utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica, respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Entonces son los equipos de bioseguridad. Por ejemplo, en donación de sangre, equipo de personal. En las diferentes actividades por el equipo de salud. Muy bien. Y no, estos eran los consejos que nos daban cuando estábamos en esta época pandemia.
Distanciamiento social es la práctica que expertos de salud pública de todo el mundo citan como la clave para desacelerar los contagios de coronavirus. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más eficientes de aplanar la curva. El distanciamiento social son básicamente medidas que buscan reducir el contacto cercano entre personas. Por ejemplo, quedarse en casa, evitar saludarnos con besos y abrazos y evitar lugares con mucha gente. Pero para entender por qué es tan importante, veamos algunos gráficos. En muchos países donde se está transmitiendo el coronavirus, el crecimiento de los contagios es exponencial. Es decir, al principio parece transmitirse de manera muy lenta, pero después da un salto repentino porque cada persona contagiada contagia a 2,5 personas que a su vez contagian a otras 2,5 personas cada una y así sucesivamente. Eventualmente los casos tocan un pico y empiezan a bajar porque algunas personas empiezan a tener inmunidad y otras a recuperarse. Pero los expertos dicen que es esencial bajar ese pico y dispersar los casos lo más posible, es decir, aplastar la curva. ¿Por qué? Porque si todos los casos se dan de repente en un periodo muy corto, esto puede colapsar el sistema de salud. Es decir, no van a haber suficientes recursos como camas y respiradores en hospitales para tratar a todos los pacientes a la misma vez. Por eso es muy importante tomar medidas drásticas para evitar el contacto social antes de que los casos peguen este salto. Cerrar las escuelas, cancelar eventos públicos y mandar a todos a trabajar desde casa pueden sonar como medidas un poco exageradas cuando todavía no hay tantos casos. Pero es justamente en este momento cuando las medidas son más efectivas. Para entenderlo mejor, veamos unas simulaciones que hizo el Washington Post. Este primer gráfico muestra qué pasa con una enfermedad como el coronavirus en un pueblo donde no se toma ninguna medida preventiva. Empieza con una persona enferma, el punto marrón, que rápidamente contagia al resto de la población. Luego los casos empiezan a bajar a lo largo de que la gente se recupera. Y este segundo gráfico muestra qué pasa cuando se implementa un distanciamiento social extensivo, donde solo 1 de cada 8 personas se puede mover. Los casos son mucho menores y mucho más extendidos en el tiempo. Y la evidencia también existe en el mundo real. Veamos qué pasó en 2 provincias de Italia cuando empezó la epidemia. Por un lado, Lodi implementó la cuarentena ni bien se confirmaron los primeros casos en febrero, mientras que Bérgamo solo la implementó 2 semanas después. Este gráfico muestra cómo fueron aumentando los casos respectivamente. Y a pesar de que sea un poco difícil de entender y hasta pueda frustrarnos, lo que hacemos cada uno puede tener una gran diferencia. Un ejemplo clarísimo, la paciente 31 en Corea del Sur. Se trataba de una mujer que antes de ser diagnosticada con coronavirus tuvo contacto con más de 1000 personas, incluyendo en su iglesia y en un hotel donde fue a almorzar con su amiga. A los pocos días se la diagnosticó con coronavirus y en menos de una semana cientos de otras personas fueron diagnosticadas con coronavirus, muchas con relación a la iglesia de la paciente. La lección: no seas el o la paciente 31. El distanciamiento social no es solamente para cuidarte a vos, sino para cuidarnos a todos. Recordemos que la actitud de una persona puede detener la cadena de contagios. Y para quienes estén en cuarentena, gracias por cuidarnos a todos. Estas medidas obviamente estaban por las primeras olas, ¿no? Un poco nos hemos relajado. ¿Qué dices, Néstor, con respecto a este último video? Néstor Alanoca. Sí, doctor, me parece muy considerable tomar esas medidas para que también, si es que existe esa epidemia, también nosotros lo tomemos en cuenta en ese sentido. Todos en general, no solamente doctores ni enfermeros. Todos. Pero tú crees que, ¿cómo estamos ahora? ¿Crees que tendríamos que seguir con esas medidas? Por el momento sí, tendríamos que continuar con las mismas medidas, porque de haber coronavirus, existe el coronavirus, solamente ha bajado un poco, pero hay la susceptibilidad que vuelva a subir, pero en otros lugares o instituciones ya están permitiendo que se ande sin barbijo, así otra vez está volviendo hacia atrás, pero sería recomendable que el Ministerio de Salud tome manos en el asunto para seguir más rígidos en este sentido por la vía seguridad. O sea, deberíamos mantener, ¿no? Sí. ¿Qué dice Alejandro Fuentes? ¿No está Alejandro Fuentes? Porque dijo presente, por si acaso no viste. No está. Entonces, Jorge Espinosa. Alejandro Fuentes, entonces lo vamos a borrar la asistencia, por si acaso. ¿Qué dice Jorge Espinosa? Doctor, bueno, es evidente que se debe seguir con las medidas de bioseguridad. Sí, Jorge Espinosa, doctor. Ya, ahora sí. Es evidente que se tiene que seguir con las medidas de bioseguridad para, al denotarse que en estos 3 años, desde lo que apareció el SARS-CoV-2, ha ido mutando, evidentemente al
no tener un cuidado preventivo, damos mayor lugar o probabilidad de que el virus pueda mutar en otras cepas. No obstante, ya tenemos que analizar desde un punto de vista más sociológico que tal vez las medidas rigurosas de bioseguridad, aunque tendrían que seguir aplicándose, no sé si se podrán aplicar cuando ya la gente lo ha relajado. Es difícil de que la gente vuelva a tomar esa medida rigurosa del uso del barbijo y demás. Habría que diseñar nuevas políticas y estrategias para poder mitigar o tener otro camino para poder tener una sociedad segura ante estos hechos. De acuerdo a lo que he visto, ¿cree que siguen manteniendo en las diferentes ciudades y demás? ¿Usted dónde vive, perdón? Cochabamba. En Cochabamba, ¿siguen manteniendo la población? Sería pues el 5% como máximo. ¿No? Solo entonces, vamos a asustar, ¿no? Claro, entonces ya es difícil de que sigamos con la misma rigurosidad. Más bien hay que diseñar políticas y estrategias para otros caminos para que la gente pueda ya estar más adecuada a lo que es los métodos de prevención. Así es. Sí, gracias. ¿Qué opina René Vallejos? Sí, doctor. Yo creo, a ver, rememorando de la influenza, ¿no? En el trabajo nosotros tuvimos una capacitación de los cuidados que deberíamos de tener, ¿sabes? Al estornudar, todas cosas. Se nos ha quedado algo, ¿no? Y también en esta pandemia, ya con más, digamos, con más cuidado se ha aplicado ya todas esas cosas. Y yo creo que más a criterio personal, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la ciudad de Oruro, los que han dejado de usar más rápidamente son los del área rural, ¿no? Que pues ya no hay que decir porcentaje de uso, ¿no? Totalmente lo han abierto, ¿no? Como si fuese normal. Es un criterio mío, doctor. Es que incluso en algunos lugares están declarando la nueva normalidad, que en ningún momento se ha declarado todavía que la pandemia se haya suspendido y sea endemia. Eso habla la gente, porque yo sepa oficialmente todavía no. Pero sí, hemos relajado bastante, ¿no? Bueno, siguiendo entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo prevenimos el COVID durante el embarazo? Exactamente las mismas medidas. Hay el lavado de manos con agua y jabón. Ojo, el gel antibacteriano o el alcohol no sustituye al lavado de manos. Primero hay que lavarse las manos y después podemos utilizar el alcohol en gel. Limpiar y desinfectar los objetos regularmente sí debería seguir. Evitar el contacto con personas enfermas y guardar la distancia en mujeres embarazadas eso sí se debería preservar. Se puede estornudar, toser usando un pañuelo o a la altura del pliegue del codo, ¿no es cierto? Tratar de no tocar la cara, ojos o nariz si estamos con síntomas de tipo respiratorio. Ahora, agentes, volvemos a repetir, el hipoclorito al 6% un frasco versus 11 de agua. Nos va a dar al 0.5%, no solamente para ambientes hospitalarios, sino para el trabajo, incluso de tipo domiciliario, ¿no? Que podemos ir un poco más, pero es importante tener esta forma. Tenemos que tener desinfección de superficies de lugares concurridos. Vuelvo a repetir, no solo hospitales, ¿no? Lugares muy bien ventilados, evitar concentraciones masivas de gente. Teníamos el espacio entre asientos, que en algunas instituciones se siguen preservando y en otras ya es saludo a la bandera. En las empresas, las áreas de trabajo deben incluir desinfección de superficies, planes y de contacto, barandas, pasamanos, perillas totalmente desinfectadas. Como nos ha dicho varios compañeros, ya es saludo a la bandera. Tendríamos que usar en oficinas, seguir con
con estas barreras de protección con acrílico, asientos intermedios, 1 metro mínimo de distancia de persona a persona, usar por lo menos alcohol en gel o alcohol, estas medidas de protección en cada oficina. No podemos comer del mismo plato si somos extraños o beber con el vaso común o beber juntos, o estas concentraciones masivas que ya las hemos visto en pleno mundial, cuando Argentina salió campeón, pero era increíble cómo estabas en Buenos Aires en plena ola, ¿no? Plena sexta ola. Y obviamente evitar como personal de salud de usar el barbijo como portapapada, ¿no? Y bueno, este paciente, ¿no? Que muere, otra víctima del COVID, llega a su casa con la mascarilla equivocada, ¿ya? Bueno, un poco de broma, ¿no? Eso no era una mascarilla, es un corpiño. Y también que ha bajado es la infodemia, o sea, la información del terror. Ha afectado la epidemia, la desinformación a la respuesta frente al COVID-19. Ya, era terror ver antes la información, ha causado estrés postraumático y demás. Entonces, el coronavirus, epidemia o infodemia, pandemia o infodemia. ¿A qué llamamos infodemia? También había una pandemia de la información, ¿no? Estaban los medios informativos y redes sociales fomentando el alarmismo en el brote de coronavirus en China. Los estados emocionales, sobre todo el estrés, promovía el descenso de defensas, predominaban los estados emocionales, el miedo, la ansiedad, la depresión era por el venir en las primeras olas, la preocupación, la confusión, etc. Había un miedo colectivo, que obviamente, o sea, solo con miedo colectivo, lo que decían los colegas, hemos usado las medidas de protección, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que había una histeria en masa, en grupos, psicosis. La manifestación eran similares a los síntomas histéricos de una persona, etc. ¿Cómo hacerle frente a esta situación? Ser positivos en redes sociales, analizar y razonar desde un punto de vista mental, sin involucrarse emocionalmente, enfocarse en las soluciones más que en los problemas, manejar la información de forma consciente, reflexiva y adecuada, al que no afecta a nuestro comportamiento, al entorno, a la salud física y mental, profundizar en la información. No nos olvidemos que lo que sale en redes o en prensa es la cuarta fuente. Hay 3 fuentes antes donde habría que consultar, ¿no? Entonces, con esto acabaríamos todo lo que es riesgo a personal de salud y nos va a dar tiempo. Les voy a compartir. No. Tenía aprendido. Estaba en la... Yo voy a compartirles lo de los trabajos. Pues. No estoy pudiendo ver, estaba en la página, pero aquí no. A ver, un momentito.
Bueno, ¿me dan tiempo, unos minutos para entrar a la página? ¿O alguien está en la página del grupo? ¿O ya lo pueden ver ustedes, lo van a ver después los trabajos? ¿O quieren que entre para explicar? ¿Alguien opine? Sí, por favor, arquitecto. No soy arquitecto. Perdón, doctor. Quisiera hacerlo, pero no sé, mi hija... Me confundió. Mi hija debe hacer... Doctor, me he fijado, pero creo que no estaba colgado todavía. De todas maneras, mañana voy a volverme a fijar. Doctor. No, yo lo he colgado personalmente. Ahorita voy a entrar por eso. Denme un minutito, voy a compartir. Como estamos con poco tiempo, entonces... En teoría estaba, pero no sé qué pasó. Más que voy a entrar. Ya. Ya está colgado, doctor. Ya está, pero voy a entrar por aquí haya dudas, ¿no? Bueno, un rato nos va a llevar. Tenemos media hora todavía. Ah, Una consulta. sí, dígame. Ahorita va. Aquí ya está. Voy a compartir y me van a preguntar. ¿Es sobre trabajo? ¿La consulta? Vale. ¿Se ve? Sí, se ve, doctor, se ve. Ya. El primer trabajo, que lo hemos llamado parcial, es realizar mapas conceptuales en formato PowerPoint. No estoy diciendo Word, PDF, Excel, no. PowerPoint, de la norma de caracterización de establecimientos de salud del primer nivel, subirlo en plataforma hasta el martes 14, hasta horas 23, en plataforma. Ese trabajo vale 45 puntos. La normativa está en la misma plataforma. Yo ya les he subido en PDF las normativas. No las tienen que buscar. El segundo trabajo es realizar casi parecido, mapas conceptuales en PowerPoint sobre la norma de caracterización del segundo nivel de establecimientos de salud. Pero esto subir hasta el viernes 17 vale igual 45 puntos. Si suman, de ahí salen los 90 y 10 puntos de asistencia. Son los 100 puntos. Esto está trabajado así porque tienen toda la próxima semana, no va a haber clases, es para su actividad asincrónica. ¿Hay dudas hasta aquí? No, está claro, arquitecto. Digo, doctor. Ya, y voy a entrar, aquí está miren, está la normativa. Ya, voy a entrar al segundo. Igual, aquí está la normativa, o sea, no tienen que buscar nada, tienen que bajarla, leerla, resumirla y hacer PowerPoint. Obviamente estoy diciendo mapas conceptuales en plural, no lo tienen que hacer en uno. Es imposible que lo van a hacer en uno, ¿ya? Entonces, voy a... Ya. Entonces, Doctor, una consultita. Doctor.
Doctor, una consultita. Sus cámaras, por favor, todos. Dígame. Hay un límite de... No. Ya, no hay. exacto. O sea, pueden desarrollar lo que ustedes quieran. No se olviden, háganlo bien, porque vale 45 puntos cada uno. La idea es que si ustedes cumplen de mediano a bien para arriba, no tendrían que tener problemas de aprobación. Por favor, sus cámaras, Ana y todos los demás, déjense conocer. Erika, por ejemplo, la estamos reconociendo. Ana, no sé qué efecto ha hecho, pero está al revés y oscuro. Qué buen efecto, ¿no? La vemos de cabeza. Sí, Pero... sí, doctor, está dañada mi cámara. Ah, ya, pensé que era un buen efecto. Yo ya me iba a poner así también. Ya. No hay un número. Ya, no hay un número. Mínimo No, son... está dañada. Mínimo son 10. Va a disculpar. No se preocupe. Son largas. Son normas. ¿Por qué las de caracterización? Porque arquitectos, ingenieros, personal de salud tienen que conocer las características de los establecimientos de salud. En la última clase ya vamos a hablar de eso, de todo lo que es gabinete. Ya no voy a entrar a planos específicos, pero ya los arquitectos tienen que hacer fuera del proyecto hay una memoria, ¿no ve? La parte teórica del proyecto. Ahí entra la caracterización. Ustedes, hay algunos docentes, bueno, los que han estudiado aquí, que han hecho una práctica hospitalaria a mi hija, y exigían cosas que se nota que ni por si acaso conocen las caracterizaciones de establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces, por eso es que en muchos de nuestros lugares en La Paz y en algún lugar son casas adaptadas como clínicas. Cristian, Edwin, Fabián y demás, cámaras, por favor. Voy a volver a llamar lista, creo. Ya uno no ha participado y le ha anulado la asistencia. Porque la idea no es que lo dejen mientras yo está hablando y se vayan a hacer otra cosa, ¿no? La clase es presencial. Cristian, Fabián, Edwin, por favor, sus cámaras. Perdón. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta sobre la clase, sobre los trabajos? Doctor, buenas noches. Una consulta sobre el trabajo. Quería Ya, hacer Fabio una- primero, por favor. Levanten la manito para ordenar. Fabio primero. Ya, gracias, doctor. Sobre lo hablado de las medidas de bioseguridad y el cuidado que deben tener en los centros de establecimientos de salud, tengo una consulta que es muy particular. Dentro de la norma de los establecimientos de salud de primer nivel y segundo nivel, los residuos llegan hasta una parte final, pero ¿qué pasa con estos residuos? ¿Se los recoge directamente la empresa de aseo de esa ciudad? Y en la empresa de aseo tendrían que hacer algún tratamiento de residuos o de las basuras, digamos, o lo hacen en el hospital, porque no está eso, ¿no? No. ¿Se acuerdan que en la anterior clase alguien, o no sé si usted, Fabio, preguntó algo para el estilo? Primero que el ingreso del residuo final no puede estar donde el ingreso entre las personas. Había mucho que era totalmente aislado. El destino final de manejo de residuos. Entraba la empresa, se llevaba el tipo de residuo común, es el como usted bota la basura en los contenedores. Los biológicos deben ser incinerados, destruidos, totalmente. Y para esto, doctor, tendría que tener una normativa interna, ¿no? Dentro de la empresa de recoger basura. Hay una normativa nacional, la cual tiene que adaptarse, porque dentro de los comités de asesoramiento hospitalarios hay un comité grande que ha trabajado mucho, seguro, en los hospitales este tiempo de pandemia, que se llama el de vigilancia epidemiológica. Y dentro de vigilancia epidemiológica hay 3 subcomités,
de IAS, que es infecciones asociadas a servicios de salud, el de bioseguridad y justo hay el manejo y el residuo sólido. Hay un personaje que se llama enfermero vigilante o enfermera vigilante y epidemiólogo, que son los responsables de todo este manejo de los residuos sólidos. Tiene que ver en la estructura. A ver, recuérdenos, cualquiera de los de ustedes, cuando yo hablaba de estructura, ¿a qué me refería? Antes de terminar de responder. Erika. Cuando hablaba de estructura, 3 cosas me tenía que decir. No recuerdo exactamente, doctor. ¿Quién recuerda? Ana. Doctor, de estructura, 3 palabras. no, sinceramente no. Doctor. Cecilia, ¿qué es? Médico. Médico, ya. Deberías dominar. Rona. Carvajal. Somos primos, creo. Doctor. Cuando hablaba de estructura, ¿a qué me refería? Los arquitectos deberían estar. No recuerdo, doctor. Cuando hablo de estructura hospitalaria, hablo de infraestructura, de equipamiento, insumos y recursos humanos. ¿Ya? ¿Y por qué les estamos dando la caracterización? Porque vamos a tocar esos 3 elementos. Ingenieros y arquitectos tienen que manejar mi infraestructura. ¿O será que equipamiento no? También. Y recursos humanos también, porque ¿cómo van a hacer áreas de circulación? ¿Cómo van a distribuir? A ver, alguno que se acuerde del espacio de cama a cama en una sala y el espacio de cama a cama en terapia intensiva. ¿Te acuerdas, Ana, que es persona de salud? Y eso teníamos que haber trabajado cuando teníamos que un hospital con capacidad instalada la tenemos que expandir por COVID. Entre cama y cama debe tener mínimamente 1,20. Está bien, 1 metro, 1,5 metros. Está bien, 1 metro, 1,20 metros. Y en terapia intensiva, porque ahí los ingenieros y arquitectos tienen que... ¿Entre los 60 y 80? No, 7 metros de cama a cama. Mínimo. ¿Ya? Porque además ahí tienes que tener instalación de por lo menos de 8 a 10, ahorita no me acuerdo exactamente, enchufes. Lo mínimo. No se olviden la circulación de la parte de oxígeno desde una central y toda la tubería. Y eso lo tienen que ver los arquitectos. Cuando hablan de una sala de terapia intensiva, que no va a ser lo mismo que hablar de una sala común de hospitalización. Y eso tiene que saber personal de salud, sobre todo los que dedican a evaluación de hospitales. Por eso es la tarea de la caracterización. Y ojo que no les he dado el tercero porque no salió oficialmente. Yo soy parte de una de las comisiones de la futura normativa de caracterización tercer nivel, que había comisiones. Y había una comisión de infraestructura, justamente, de estructura, que era arquitectos e ingenieros. ¿Ya? Y al inicio del 4º nivel, que ha sido en junio del 2017-18 en Cochabamba, pero no hemos proseguido, que ya también tiene una norma de caracterización del 4º nivel, o sea, para institutos. Pero no están todavía oficialmente aprobados, ¿ya? Entonces, cuando hablo de estructura, repito, infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos y recursos humanos, para hablar de procesos y resultados. ¿Ya? Y eso les involucra a todos los que están acá. Porque tenemos, o sea, si no sabemos las características, la circulación de un hospital, las zonas de riesgo, de alto y mediano riesgo, las zonas, por ejemplo, lo que me está preguntando Fabio, no puede entrar el camión de basura y entrando a la gente. El residuo final está en otra entrada, totalmente separada del área de circulación. Es más, incluso de lo que sea quirófanos y demás. ¿Ya? No se olviden de eso. Lo mismo que ver algunos hospitales ya tienen que tener central de oxígeno, un centro de esterilización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que me conozcan segundo y primer nivel, estamos bien.
René. Sí, doctor. Respecto al trabajo, era mi inquietud. Ya. En la normativa de primer nivel, si no me equivoco, hay 4 tipos, ¿no? En el primer nivel y en el segundo hay uno solo. Entonces, ¿vamos a tomar alguna incidencia en el del primer nivel o vamos a desarrollar todos los tipos que hay? Todos los tipos, porque a pesar de que los 4 tipos son mucho más sencillos que un hospital de segundo nivel. Claro. Porque vamos a ser un puesto de salud, un centro de salud, un establecimiento de salud, un establecimiento integral de salud, que ya se va a parecer al segundo, porque hay especialidades básicas, ¿no es cierto? Obviamente, la caracterización que va a hablar de una capacidad instalada, ¿no ves? Porque hay hospitales, sobre todo los que son de Trinidad, de Pando y de varios lugares, incluyendo Chuquisaca, en Sucre, que ya los segundos niveles se han vuelto con terapias. Claro. La Jastambo, por ejemplo, acá, el segundo nivel, era el único hospital acreditado, que ya con lo que se ha vuelto COVID y toda la capacidad empleada, va a pasar muy buen tiempo para que vuelva a acreditarse con las normas que tenemos ahora de caracterización. Gracias, doctor. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Les quería dar 3 trabajos, pero creo que con 2 suficiente, porque además que ya es amplio, ¿ya? Son 45 puntos, por eso le digo, que hagan medianamente, tengan 35, y asistan, ya tienen 80. No se olviden que la nota mínima de aprobación es 71, que es lo que me han dicho los de SAM esta mañana, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar en ello. ¿Alguna otra consulta? Ya, está claro el trabajo, ¿no? Obviamente es desde hoy hasta ese día. Les aconsejo no esperar al último día y que sea 10, 11 de la noche, porque por ahí no pueden subir porque se satura. ¿Ya? Puede ocurrir que su trabajo en PowerPoint no entre a lo de la plataforma. Pueden volverlo en PDF, comprimirlo, pero solo en ese caso me mandan a mi correo electrónico el trabajo in extenso. Obviamente tiene una buena memoria, o sea, no debería haber problema para que lo suban, pero puede ocurrir eso. Mi correo electrónico está en todas las presentaciones y las clases PDF están en la plataforma y los links de mi canal de YouTube también están en la plataforma. Aunque creo que les he enviado, no me acuerdo la otra clase, pero ahora les voy a enviar creo que les he enviado los links, ¿no? ¿Sí o no? En el grupo de WhatsApp. El link de las clases. No. Ya, si no es así, yo se los envío los 3 links hoy día. Porque son... Ya. ¿Alguna consulta más? Está claro el trabajo, ¿no? Tampoco es muy complicado. ¿Por qué les damos eso? Para que les sirva a ustedes. Para que todos los arquitectos conozcan la caracterización. Y personal de salud deberíamos conocer la caracterización de donde trabajamos. Es como no conocer nuestra casa donde trabajamos. No. Ya. Entonces nos vemos el miércoles a la hora habitual. Gracias por entender que hoy día hayamos empezado un poco más tarde, pero había el aspecto laboral. No se preocupen, me voy a acordar cuando esté revisando los trabajos de los que están y han hecho el favor de empezar 1 hora más tarde. El miércoles, hora habitual, 7 de la noche, ¿ya? Que es nuestra última clase también. ¿Listo? Ok. Erika y Jess, ¿uno o han logrado que se junten las clases? Porque Ana ha logrado que se invierta, a ver ese efecto voy a tratar de caer. Sí, ahora con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Sí, hasta lo de Ana es genial, porque parece de la película medio extraño, ¿no? De espacial. Bien, Ana, tu efecto, pero la próxima... Parece que está volcado nomás. Parece que estuvieras en el espacio, en el cometa verde, saludándonos. Qué pena lo de Turquía, ¿no? Pero bueno. Nos vemos entonces el miércoles. Bendiciones. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor.
Hasta luego. Gracias, Buenas hasta noches. luego. Buenas noches.